Las enfermedades ampollares conforman un grupo de entidades nosológicas caracterizadas por presentar lesiones elementales primarias conocidas como ampollas. Existen además otras patologías con manifestaciones bucales muy parecidas, caracterizadas por pseudoampollas de tamaño variable y de ubicación subepitelial. Las afecciones que en su evolución presentan ampollas o pseudoampollas pueden ser el pénfigo y el pemfigoide respectivamente. En la evolución de los procesos patológicos de ubicación estomatológica se puede observar la presencia de lesiones elementales primarias. Otra característica distintiva de las ampollas es la de ser uniloculares, que pueden estar ubicadas en el espesor del epitelio, es decir, intraepiteliales, como lo es el pénfigo, o ubicarse por debajo de ellas, en el espacio existente entre el epitelio y el corion. Específicamente, estas se refieren al eritema polimorfo. Respecto al contenido de las ampollas, es siempre un contenido líquido, que en el caso de ser intraepiteliales sería de contenido seroso o citrino, y en el caso del eritema polimorfo es de contenido hemorrágico. Pero en algunos casos, por un agregado de una infección piógena, se pueden transformar en purulentos. Las ampollas pueden ser verdaderas o falsas. Respecto a las ampollas verdaderas, son la de ubicación intraepitelial y se considera como tal al pénfigo, que etimológicamente el nombre pénfigo deriva del griego phenphik, que significa ampolla. A las falsas ampollas o pseudoampollas, el prefijo también proviene del griego pseudo y significa falso. Específicamente, el pénfigo corresponde a un grupo de enfermedades autoinmunes, ampollosas, subagudas o crónicas de la piel que se caracterizan por el desarrollo de ampollas intraepidérmicas con autoanticuerpos dirigidos contra la superficie celular de los queratinocitos y causan pérdida de la adhesión entre las células epidérmicas. Este fenómeno es conocido como acantólisis. Los anticuerpos en el pénfigo son de la clase de inmunoglobulina G, G1 y G4. Tienen como blanco molecular un componente normal de los desmosomas, que es la desmogleína, que es la encargada del mantenimiento de las uniones intercelulares. El proceso se inicia en el epitelio sano, donde aparecen ampollas pequeñas, flácidas, sin halo eritematoso, que crecen en forma centrífuga y se rompen fácilmente, dejando en la evolución del proceso erosiones, ulceraciones, úlceras, costras y máculas. El techo que cubre a las ampollas es firme, pudiendo ser tomado con una pinza de algodón. Las lesiones se pueden ubicar en la piel y mucosas. En piel afectan el cuero cabelludo, rostro, miembros superiores e inferiores, pliegues mucocutáneos, zonas de roces. La mucosa incluye la bucal, la nasal, conjuntival, esofágica, vulvar y rectal. En la cavidad bucal se localizan primordialmente en la mucosa yugal, labios, encías y paladar. Son lesiones crónicas, persistentes, sin tendencia a la cicatrización. Las ampollas son múltiples, mal definidas, de diferentes tamaños, irregulares. El paciente padece de sintomatología dolorosa, halitosis y mal estado general por la gran pérdida de electrolitos a través de las ampollas. Existen una gran variedad de pénfigos clasificados en base a la evidencia clínica. El pénfigo puede presentarse clínicamente como pénfigo vulgar, que es una enfermedad cutánea mucosa autoinmune, se presenta en el 50% de los casos en cavidad bucal, caracterizado por ulceraciones y erosiones dolorosas. La enfermedad se inicia en un 50 o un 60% en cavidad bucal. Además, tenemos el pénfigo vegetante,
que se caracteriza por lesiones en sitio de flexión. Generalmente son lesiones hipertróficas con ampollas en los bordes. También encontramos el pénfigo eritematoso, que es inicialmente llamado síndrome de Zinner-Usher. Se caracteriza por anticuerpos antiepiteliales asociados a anticuerpos antinucleares y una banda fluorescente en la unión dermoepidérmica. En cuarto lugar, tenemos al pénfigo foliáceo, que afecta a personas jóvenes y ocasionalmente a niños, con ampollas superficiales, frágiles, localizadas en el cuero cabelludo, cara, tronco. No existen lesiones bucales. Hay una forma endémica en Brasil llamada fogo salvagen. Está también el pénfigo foliáceo no endémico llamado seborreico. Es la forma más benigna de la enfermedad. Predominantemente afecta a las áreas seborreicas de cabeza, cara y tronco. Además existe otro pénfigo que se conoce como pénfigo inducido por drogas. Es muy raro. Las manifestaciones son similares a otras formas de pénfigo. Los fármacos más frecuentemente asociados son la penicilina, entre otros, y el captopril como antihipertensivo. Existe además el pénfigo paraneoplásico. Como su nombre lo indica, se presenta en pacientes que tienen una neoplasia concurrente. Además, existe otro pénfigo conocido como pénfigo neonatal, que es el último de esta clasificación, que es un padecimiento transitorio que se presenta en niños con madres con pénfigo, que cursan con títulos altos de autoanticuerpos o de anticuerpos antiepiteliales. Estos cruzan la barrera placentaria y se depositan en la piel del recién nacido. De allí las manifestaciones clínicas. De la clasificación expuesta, nos abocaremos a la descripción del pénfigo vulgar y del pénfigo vegetante respectivamente. Estos pénfigos son los que tienen manifestaciones bucales, es decir, son de interés estomatológico. El pénfigo vulgar, crónico, verdadero o de Besnier es una enfermedad cutánea mucosa poco frecuente. Sin embargo, el pénfigo vulgar es la forma más habitual y grave de los pénfigos. Se caracteriza por la aparición de ampollas relativamente tensas en piel y mucosas, las cuales posteriormente se rompen y forman erosiones de superficies maceradas, recubiertas con material blanquecino y muy dolorosas. En las mucosas se pueden extender a los labios, faringe y laringe, dificultando la ingestión de alimentos, haciendo que los pacientes se debiliten y junto con la pérdida de electrolitos a través de las lesiones en la piel puedan llevarlo a la muerte. En el 60% de los casos, las primeras manifestaciones son bucales. Esta manifestación inicial, Grispan la denomina como chancro de inoculación en piel o en boca, que pueden ser una o varias ampollas. La incidencia de la misma indica que el grupo etario que afecta es el comprendido en la quinta a sexta década de vida. Algunos autores manifiestan que existe una predilección por el sexo femenino. Aparece en personas con salud aparente. Algunos autores sostienen que tiene predilección por la raza judía. No es una enfermedad familiar, tampoco es una enfermedad contagiosa. Respecto a la clínica general, el paciente tiene cialorrea, halitosis, dificultad para alimentarse, que deriva en un mal estado general. El pénfigo vulgar asienta sobre piel sana, en zonas de flexión como las axilas, pliegues genitocrurales, codos, rodillas. Puede localizarse además en el cuero cabelludo y en el ombligo. Las ampollas tienen un tamaño de poroto o nuez y son poco tensas. El contenido de estas es de color amarillo pálido, que en la literatura se lo recuerda con la denominación de citrina. A veces estas ampollas son simétricas y al generalizarse lo hacen a expensas de un crecimiento por su periferia. Al inicio de la aparición de la ampolla, estas no tienen halo eritematoso debido a su naturaleza autoinmune.
tienen el aspecto de una extensa quemadura. En el caso de los pénfigos, muy extendidos, existe dolor. La evolución de los mismos se da en un periodo de 8 a 15 días. No dejan cicatriz por la característica de que las lesiones son intraepiteliales y toda cicatriz se forma cuando se accede al corio y se activan los sistemas de reparación. El contenido de las ampollas tiene un olor muy característico cuando se vuelcan al exterior y simulan la orina del ratón. Al frotar la piel normal es factible reproducir las ampollas. Esto demuestra la fragilidad epitelial, que al frotar con el pulpejo del dedo en lugares cercanos a las lesiones en la piel, ésta se levanta como una quemadura. Entonces estamos en presencia del signo de Nikolsky positivo. Por lo tanto, la evolución clínica de las lesiones cutáneas del pénfigo vulgar incluye a las siguientes lesiones monomorfas. Entre ellas pueden ser subdivididas en lesiones elementales primarias y lesiones elementarias secundarias a la ampolla. La ampolla es la lesión inicial del pénfigo vulgar, pero cuando esta ampolla pierde su integridad, es decir, vuelca su contenido al exterior y pierde el techo, deja una lesión secundaria conocida como erosión. Es en aquella donde se deja ver una superficie más eritematosa, con un epitelio adelgazado, pero con integridad del corio. Seguido a esto, se forman las costras, que no es otra cosa que la desecación de los fluidos que emergen de esa superficie erosionada. Finalizado el proceso, estas costras se desprenden y dejan máculas que pueden ser hipo o hipercrómicas